Dentro de nuestra formación, los espacios de crecimiento continuo, como el que hoy se presenta, nos llevan a actualizarnos en temas completamente de vanguardia, novedosos y de interés para todos. La Universidad Multitécnico Profesional desarrolla este 11º Congreso Multidisciplinario, interesada en que su alumnado rescate elementos epistemológicos, metodológicos y vivencias como herramientas para tener una visión más compleja sobre la realidad, elementos que engloba el título del mismo, una visión transformadora como herramienta de éxito. Sean bienvenidos todos, gracias por estar presentes. Muy buenos días. Antes de iniciar las palabras de este evento, quisiera recordar que el día de ayer se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Y comento porque detrás de cada mujer existe una historia de lucha, una historia de trabajo, una historia de sueños, de cientos de mujeres como las que estudian en esta universidad, que gracias al estudio van a poder hacer realidad sus sueños. Si lo puedes soñar, lo puedes lograr, decía Walt Disney. Queremos que se puedan contar historias de éxito, preparándose, empoderándose la mujer, fortaleciéndose para ayudar a sacar adelante su proyecto de vida, y con ello sabemos que lo harán con su familia, porque todos sabemos y reconocemos que la mujer son el pilar de la familia. Felicidades en la conmemoración del Día de la Mujer y un fuerte aplauso para ellas. Las mujeres que estudian con nosotros quiere decir que están buscando esos sueños que se hagan realidad. Saludo al presidium que integra el día de hoy, al licenciado Gamaliel Aro Osorio, secretario de la Juventud, en representación del maestro José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador constitucional del estado de Colima, a la licenciada Indira Vizcaíno Silva, delegada estatal de programas para el desarrollo en el estado de Colima, al ingeniero Omar Suárez Sáizar, regidor y presidente de la Comisión de Educación y Cultura y Recreación en representación del Contador Público Leoncio Morán Sánchez, presidente municipal del Ayuntamiento de Colima, al profesor Miguel Vladimir Rodríguez Aguirre, director de Educación Pública del Estado, en representación del profesor Jaime Flores Merlo, secretario de Educación del Estado de Colima, al licenciado José Francisco Osorio Ochoa, vicefiscal de Procedimientos Penales, en representación del licenciado Gabriel Rodríguez Verduzco, fiscal general, la doctora Martina Milagro Robles Sánchez, directora del ISECO y anfitriona de este magnífico lugar donde hoy regresaremos nuestro proyecto. Muchas gracias, doctora, le agradecemos. Al maestro Jorge Javier Valdés Barreto, vicerrector, Región 1, Campus Central, al ingeniero Víctor Hugo Valdés Barreto, vicerrector número 2, Campus Región Costa, Manzanillo, y ya le habían mencionado también algunos de nuestros invitados especiales. Y también ya se encuentran con nosotros los ponentes que van a participar en este evento. El secreto de Silicon Valley no tiene que ver con el gobierno, ni con los incentivos económicos, ni con los parques tecnológicos, ni con los parques científicos, ni con nada de eso. Es una perdera de dinero que no sirve para nada. El secreto es el tipo de gente que se concentra aquí. Y eso mismo decimos, el éxito de la Multitecas, el tipo de gente que se concentra y viene a estudiar aquí. Y el éxito de ustedes es el éxito nuestro.
Hoy estamos asistiendo a un cambio de la manera de construir el aprendizaje y la forma de aplicarlo en razón de las necesidades de la sociedad y los pueblos. Las universidades tenemos el compromiso y la responsabilidad con los alumnos y docentes de estrategias, espacios y condiciones desde un nuevo paradigma para poder acercarnos a la realidad, entenderla y transformarla. Lo anterior plantea un reto permanente y constante para la universidad, para sus docentes y para los alumnos, por los cambios en los diferentes escenarios y dimensiones de la realidad que se convierte en objeto de estudio para las disciplinas que forman a los alumnos que presentan una crisis que no sabemos si es un fundamento de fondo o de accidentes. Esto nos invita a tener una nueva visión, que si bien parte de una incertidumbre, debe anclarse en una nueva epistemología que valore el aprendizaje no como una representación estática y única, sino como un proceso de construcción significativa en una relación interdisciplinaria. La universidad, esta universidad, debe ser el espacio abierto a ser escuchados, el lugar donde se desarrolla el pensamiento complejo, crítico, creativo, indagador, libre de cualquier condicionamiento y postura ideológica. Es el espacio y tiempo donde se dan las condiciones de posibilidad y conformismo. Es el espacio ideal para que nazcan los ciudadanos responsables y comprometidos con su entorno, de las diferentes dimensiones que les permite incidir para transformar con un talante ético, epistemológico y ponderado en una clara y sana idea de un ser humano y de sociedad. Por eso estoy seguro que este 11º Congreso Multidisciplinario será una oportunidad de diálogo e intercambio de ideas que contribuyan a la formación académica y profesional de los alumnos, pero también el compromiso de los docentes por hacer de su proceso de enseñanza el escenario perfecto para que surja el aprendizaje significativo e innovador. Les deseo el mayor de los éxitos, felicidades y gracias a todos ustedes y a los ponentes. Buen día. Ya fueron presentados con la honrosa representación del gobernador del estado, quien les hace llegar un enorme saludo y que por cuestiones de agenda no le fue posible acudir el día de hoy. Me es grato acompañarles en este 11º Congreso Multidisciplinario de la Universidad Multitécnica Profesional, que este año tiene bien el lema "Una visión transformadora como herramienta de éxito". No quiero comenzar mi mensaje sin antes comenzar de comentarles que soy orgullosamente egresado de la Universidad Multitécnica Profesional y que me consta el enorme crecimiento rector que se ha venido teniendo por la universidad, y que no todas las universidades privadas tienen esta visión. Por eso mi reconocimiento para usted, rector, y para toda la plantilla de colaboradores, directores y sobre todo el alumnado que siguen creyendo en universidades como la Universidad Multitécnica Profesional. Sin duda alguna, una de las personas que mejor conoce la visión de un estudiante es el gobernador de nuestro estado, porque en su plan estatal de desarrollo ha planteado como uno de sus ejes rectores mejorar la calidad de vida de la sociedad colimense. Y es consciente de que para lograrlo la educación es una de las fuerzas motrices para el desarrollo. Por ello es que he compartido la visión con todas las dependencias que conformamos el Poder Ejecutivo Estatal. Nos ha pedido que apuntalemos nuestros esfuerzos por impulsar la educación desde nuestros ámbitos de acción.
Aprovecho para felicitar a los jóvenes beneficiados con las becas para jóvenes de zona rural, un programa único en el estado que apoya directamente a jóvenes que viven en situación difícil, pero sobre todo que viven en comunidades alejadas a la zona urbana. En este sentido es que quiero externar mi felicitación al rector, el licenciado Francisco Javier Valdés, rector de esta Universidad Multitécnica, y a las personas responsables de la organización de este congreso, porque se contribuye desde las áreas jurídicas, pedagógicas, económico-administrativas e informáticas a sembrar esa visión transformadora en sus estudiantes. Por otra parte, lograr el desarrollo económico de la entidad es también uno de los retos más importantes que tenemos como gobierno, porque ello impacta de manera directa en generar mejores condiciones para todas y todos. Y es importante mencionar que esta es una tarea compartida, porque tener un Colima competitivo es una meta a la que diferentes actores van haciendo su contribución. Por ello, es que felicito por fomentar el emprendimiento como una herramienta de éxito, no solo personal, sino éxito compartido, ya que cuando una empresa abre en nuestro estado, el impacto económico que genera es exponencial. Por ello, les invito a que aprovechemos las bondades de nuestro estado, desde sus volcanes hasta su costa. Que dejemos los miedos a un lado y nos atrevamos a emprender, pues el éxito está ahí, justo detrás de eso que todos tenemos, que se llama miedo. Por todo lo anterior es que reitero nuevamente mi reconocimiento a la Universidad Multitécnica Profesional por contribuir con este congreso en formar hombres y mujeres en forma integral, logrando con ello retornarle a la sociedad profesionales con un alto sentido de responsabilidad y compromiso, teniendo como imperativo la creación y la transmisión de conocimientos del más alto nivel ético, moral, profesional, así como vanguardista. Sin más, a nombre del gobernador del estado, licenciado José Ignacio Peralta, deseo que los trabajos de esta mañana sean del total provecho para ustedes y para Colima. Muchas gracias, muy buenos días y enhorabuena. Buenos días. Antes que nada, pues agradezco la invitación al rector para poder participar de este evento y saludo a todos los que nos acompañan en el presidio, invitados especiales, pero especialmente a todos ustedes, estudiantes de esta universidad, que son el alma y la razón de ser de la misma. Las comunidades se conforman así, cuando vamos encontrando coincidencias, y es ahí en donde se inicia la construcción de los valores, cuando vamos identificando aquellas cosas en las que coincidimos. Coincido en que la parte más importante del desarrollo de una sociedad vendrá de lo que cada uno de nosotros hagamos. Desde el Gobierno de México vamos a hacer la parte que nos corresponde para poder abonar a que esto así suceda. El compromiso de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador es ese: ir construyendo una sociedad cada vez más justa y transparente. Y nosotros tenemos la responsabilidad de lograr que esos objetivos se logren en el estado de Colima. Sin embargo, eso no es más lo que un gobierno tendrá que hacer de por sí. Lo que pasa es que tuvimos muchos años en los que nos fuimos acostumbrando a cosas distintas. Por eso creo que no es una casualidad, y lo pongo como una referencia, que el actual presidente haya ganado con aproximadamente un 53% de los votos a nivel nacional y que en este momento tenga un nivel de aceptación de la población cercano al 90%. Y no significa una coincidencia en idearios políticos o partidistas. Me parece que significa una coincidencia de la sociedad en que queremos hacer las cosas mejor, en que hemos encontrado objetivos comunes que implican trabajar de manera conjunta, coordinada, y trabajar también para ir recuperando los valores cívicos y de nuestra sociedad. Por eso, esta postura de la cartilla o la constitución moral, por ejemplo, porque dependerá de lo que cada uno de nosotros vayamos haciendo desde nuestras familias y en nuestra comunidad, de cómo, si nosotros actuamos bien, obligamos al de enfrente a que lo vaya haciendo también, de cómo aquel que violenta la regla o el reglamento más pequeño es capaz de violentar el más grande. Necesitamos empezar a cambiar esta concepción de que el que no tranza no avanza,
por la concepción de que tenemos que regresar a ser solidarios, ayudarnos entre nosotros y entender que cuando trabajamos como comunidad las cosas son mucho más sencillas. La responsabilidad no es solamente de un gobierno, será ahora de todos nosotros, porque yo veo ese compromiso, porque se siente en todas partes esa voluntad de la gente por decirnos con qué ayudamos, qué nos toca hacer para lograr los objetivos que se ha planteado este gobierno. Ese es el compromiso que yo quiero hacer con ustedes y es el compromiso que creo que se está motivando desde espacios como este, precisamente motivando a que tengamos esta visión transformadora, pero esa visión transformadora empezará desde cada uno de nosotros. Es un gusto para mí estar esta mañana con ustedes y tener la posibilidad de inaugurar formalmente este evento, para lo cual les pido que nos pongamos de pie. 8 de la mañana con 37 minutos de este domingo 9 de marzo del 2019, declaramos formalmente inaugurado este 11º Congreso Multidisciplinario, una visión transformadora como herramienta de éxito, segura de que será para el beneficio de cada uno de nosotros, pero sobre todo de nuestra comunidad en su conjunto. Muchísimas gracias y todo el éxito. Buen día. Con especialidad en finanzas. Su carrera profesional comenzó en 1991, desempeñando diversos cargos dentro de la Administración Pública Federal, en dependencias y organismos tales como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Financiera Rural, el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario y la Secretaría de Finanzas del Estado de México. En diciembre de 2012 es nombrado jefe del Servicio de Administración Tributaria. Durante su gestión, hasta septiembre de 2016, logró consolidar los impuestos como la principal fuente de ingresos de este país, registrando hasta ese momento el mayor crecimiento en la recaudación tributaria observado en por lo menos los últimos 25 años. Dada su amplia experiencia, ha sido partícipe como analista especializado en diversos medios de comunicación, tales como radio, televisión y prensa. Asimismo, se ha desempeñado como ponente en diversos congresos nacionales e internacionales. Se destaca su participación como conferencista ante diversos organismos empresariales, cámaras, asociaciones, colegios y universidades de alto nivel. Actualmente, se desempeña como consultor independiente, es director general y socio fundador de ANS Consulting, brindando apoyo especializado en la búsqueda y construcción de soluciones innovadoras a problemáticas organizacionales, tanto en el sector público y privado. Pido de ustedes un fuerte aplauso para nuestro brillante ponente el día de hoy. Tengo un problema en tener una interacción directa y no solamente por papel, que pudiera eso limitar la expresión de ustedes y de nuestros temas. Con toda confianza. Para mí es un honor de veras estar con ustedes. Me han platicado mucho de esta universidad, gracias al señor rector. Fue muy persistente de que yo estuviera aquí. Desde el año pasado estaban programando mi cita y yo quiero decirles que seguramente será de las últimas apariciones públicas que tendré y será de las últimas opiniones de la vida pública que tendré en este país. Estoy llegando a la edad de los 50 años, eso no lo dijeron en el currículum, y yo decidí hace mucho tiempo, a la edad de los 50 años, retirarme. ¿Cuáles son los retos próximos que tiene nuestro país en los siguientes años? Y uno lo podría ver dependiendo del foco y la visión que uno quisiera. A lo mejor los jóvenes de 20, 15, 18 años están viendo lo que va a pasar en la siguiente semana o lo que va a pasar hoy en la noche. A lo mejor algunos están viendo lo que va a pasar en los siguientes años, y yo creo que vale la pena tener un foco un poco más amplio de ver qué es lo que va a pasar en los 130, 35 años en este país y qué es lo que tenemos que hacer ahorita. Tenemos unos factores que inciden sobre lo que va a suceder en nuestro país en el corto plazo y lo que va a suceder en nuestro país en el mediano y en el largo plazo.
Tenemos factores internos, tenemos factores externos. Voy a ir a los factores externos y después entro al detalle de los factores internos. Factores externos son 4, están del lado izquierdo en la presentación. Uno es la desaceleración económica, otro es el curso que va a seguir el tratado en Norteamérica, Tratado de Libre Comercio, el tema geopolítico, cómo se está moviendo el mundo en temas geopolíticos, y los regímenes políticos que están hoy en boga en nuestro planeta. De los temas internos o factores internos tenemos el presupuesto del 2019, cómo se comportarán o se proyecta, se comporten en la trayectoria de los ingresos fiscales para los siguientes años, el déficit público que tiene como meta la Administración Pública Federal, el gobierno de la República, la deuda pública, la trayectoria de la deuda pública, el tipo de cambio, cómo se comportará o se prevé que se comporte la plataforma petrolera, la inflación, el crecimiento del Producto Interno Bruto, la tasa de interés, la población y la productividad. Estos son nuestros factores internos. En una opinión personal, seguramente habrá otros que también son importantes, pero para centrar y focalizar un poco nuestra presentación lo vamos a hacer con ella. La siguiente, por favor. Crecimiento mundial. En lo que se nota en las láminas es que va a haber una desaceleración, o se prevé que haya una desaceleración económica en el mundo. Entonces, nosotros vemos aquí 3 líneas. La primera línea en color gris es la línea de lo que se prevé suceda en las economías desarrolladas y emergentes, entre ellas en desarrollo, y emergentes, entre ellas principalmente China y la India, jalan hacia arriba el crecimiento económico. Por el poder que tiene de la economía china, que es la segunda más importante, el crecimiento económico tiene o el Producto Interno Bruto, la producción económica mundial tiene un crecimiento que se nota en la gráfica, en la línea gris. Sin embargo, si revisamos el crecimiento del mundo, tiene a ser plano, es decir, más o menos se comporta, o se espera que se comporte entre 2.6 y 2.8 el Producto Interno Bruto de todo el mundo. De ese Producto Interno Bruto de todo el mundo, el 24% del Producto Interno Bruto mundial lo explica Estados Unidos. Solito Estados Unidos explica una cuarta parte de la producción de todo el mundo, del crecimiento económico, y también de la producción que se hace en todo el mundo lo explica Estados Unidos. Entonces es importante saber qué pasa con Estados Unidos. La línea que viene en color naranja son las economías avanzadas, entre ellas se encuentra Estados Unidos, son las principales economías. Podemos hablar de las 5 economías principales, y esas traen una gráfica totalmente inversa, es decir, el crecimiento económico empieza a disminuir, empieza a decrecer. No significa que sea negativo, salvo que se compare periodo contra periodo, pero sigue creciendo, solo que se crece de manera ralentizada. Empezamos a crecer menos de lo que se espera, y en el caso para el 2019 se espera un 2% del Producto Interno Bruto, 2020 1.6 y en 2021 1.5. Eso significa hay una desaceleración económica en puerta, y eso puede representar un factor que para que la economía de México no crezca lo que debe de crecer. Un objetivo que tiene político, no económico, un objetivo político que tiene la actual administración es que crezca 4%. Un objetivo económico, de acuerdo a los criterios de política económica, es que crezca 2%. ¿Okay? Es bien importante distinguir lo que políticamente queremos contra lo que realmente es posible hacer. Si nosotros, los mexicanos, fuéramos un poco más ciudadanos y menos políticos, este país daría un paso adelante. Del lado izquierdo vemos la lámina con una gráfica en la que la línea azul es China. Entonces China, aún como economía, es muy importante, está creciendo arriba del 6% su Producto Interno Bruto cada año desde hace 12 o 13 años. Aún así se ve que China empieza a desacelerar su economía, y eso también va a generar que tengamos una desaceleración en el mundo. La línea roja es, si no me falla la memoria, no aparece ahí en la lámina, si no me falla la memoria, es Estados Unidos, y la línea gris es Japón. Es decir, Estados Unidos y Japón, en este caso es la primera y la tercera economía del mundo, tienen una disminución en su crecimiento económico proyectado para los siguientes años. La siguiente lámina, ¿no? ¿Cómo se comporta Estados Unidos y por qué tenemos que focalizar a Estados Unidos? Yo les decía, 24, casi 25% de la producción bruta del mundo la explica solito Estados Unidos. Entonces es importante saber qué es lo que pasa con el principal productor
en el mundo y además es nuestro principal socio comercial, además es nuestro vecino y además dependemos económicamente de ese país por la interrelación que se tiene tanto comercial, de servicios como de industria o de manufactura con Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos en la primera gráfica es como tiene pensado la variación real del Producto Interno Bruto y para el 2019 tiene una previsión de disminución, 2.8, 2.6. Probablemente venga por abajo del 2.6 su crecimiento y pueda estar alrededor de 1.6, 1.5 con las últimas estimaciones que hace el Fondo Monetario Internacional. Del lado izquierdo, en la parte superior, está la producción industrial. También viene una disminución proyectada de la producción industrial y eso afecta directamente a nuestro país. Somos un proveedor de bienes intermedios, tanto de consumo como bienes intermedios en materia de manufactura, y eso porque México suele ser un maquilador, un ensamblador, o suele ser un país manufacturero de ciertos bienes intermedios en su producción. Entonces, si Estados Unidos disminuye su producción industrial, es probable que también eso le impacte a México en la economía. Y en la parte de abajo está la lámina de la inflación. Es decir, Estados Unidos en ese sentido tiene un control inflacionario y no tenemos mayor riesgo en ese tema. La que sigue, por favor. El Tratado para el Libre Comercio en Norteamérica. Ya fue aprobado, ya se tiene un acuerdo, ya fue firmado por los gobiernos. Hace falta que los poderes legislativos, el Congreso americano y el Congreso mexicano, ratifiquen este acuerdo y entre en vigor este acuerdo. Hay un riesgo ahí, sí, que no se apruebe por los legisladores el acuerdo, sí hay un riesgo que tiene cierta dimensión y está medido, porque en caso de que no entrara este nuevo tratado para el libre comercio, pues entran las reglas de la OMC que no son desventajosas para México. Y en todo caso nos sujetaríamos entonces a las reglas de comercio de la Organización Mundial de Comercio y no necesariamente este tratado. ¿El tratado nos da ventaja? Sí nos da ventaja y ojalá este tratado se apruebe. Tiene que aprobarse en lo que resta del año. Y hay que esperar a que esto se apruebe para efecto de darle formalidad a lo que va a seguir de plataforma de libre comercio en México y en Estados Unidos seguramente unos 15 o 20 años en adelante. La que sigue, por favor. Este es el mapa geopolítico, que es el tercer factor de riesgo que tenemos externo. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Algunos lugares de Asia tienen un problema geopolítico. Algunos países en África tienen un problema geopolítico. Y algunos países en Sudamérica, principalmente Venezuela, quizá un poco Perú, Ecuador, tienen un problema geopolítico. Se percibe una situación de problemática geopolítica y eso pudiera hacer que el mundo no necesariamente esté dedicado a producir, a crecer económicamente, a tener un mejor bienestar, sino a resolver los temas geopolíticos que hoy están siendo manifestándose en esos países o en esas regiones, y pudiera eso de alguna manera mandar señales y detener también el crecimiento económico. Es importante todo lo que está dentro del mapa mundial en color rojo. Ahí hay una impresión de que hay problemas geopolíticos que pudieran detener el crecimiento mundial. La siguiente, por favor, es el último factor externo que está en la presentación, es los regímenes políticos que están gobernando ahora en el mundo. Tenemos regímenes de extrema derecha, tan extrema está la derecha que parece ser que son de izquierda, y hay algunos regímenes que son de extrema izquierda, que tan extrema está que pasan incluso a tocar puntos de la derecha. Es que hay un relajo en cómo se está concibiendo un régimen político en algunos países. Y hay algunos países que están moviéndose entre la izquierda y la derecha, más o menos en el centro, pero que aún estando en el centro, también están manifestándose con algunas políticas económicas, con unas decisiones de gobierno muy extrañas. Ahora resulta, después de algunos 5, 6, 7, 8 años, que era todo lo contrario, que se polariza la posición de China con Estados Unidos. Estados Unidos hoy está promoviendo el proteccionismo, cuando eso lo hacía China hace 10, 15 años. Y China hoy está promoviendo la apertura comercial, cuando antes lo que hacía era tener una economía cerrada. Es decir, algo está sucediendo en el mundo que los países han cambiado de vida. Hoy Estados Unidos está promoviendo su proteccionismo económico, comercial, está buscando cerrarse, incluso está cancelando algunos acuerdos. Costó mucho llegar al acuerdo de Tratado de Libre Comercio con Norteamérica, con Canadá y México. Sin embargo, y ahora China resulta que quiere tener comercio libre con todo el mundo.
cuando antes China era una economía cerrada. Entonces, algo está pasando en el mundo en los últimos años, en las últimas décadas, que está moviendo las posiciones en materia de política económica, política comercial, entre los países. Lo que todavía no se abre del todo es la definición de qué modelo político seguir en cada una de estas sociedades. Y hay que tener presente qué es lo que pueda suceder en los siguientes años respecto de esa posición política y esa posición económica de los países. Los factores de riesgo internos: tenemos un presupuesto de 2019, la gráfica tiene dos líneas, la línea de arriba es el gasto, la línea de abajo es el ingreso. Como todo en una familia, en un estado, en un municipio, en un país, como en la economía individual, pues en la medida de que yo tenga más gasto que ingreso, traigo un déficit. En la medida que yo gaste más de lo que ingresa, traigo un problema financiero. Y ese problema financiero, tarde o temprano, va a afectar, salvo que me dedique a producir. Entonces México lleva desde el 2010 y años atrás, trae un déficit, está cargando. Un déficit significa que está gastando más de lo que ingresa. Y esa de inicio, salvo que el gasto refiera a la inversión productiva, de inicio ya es una ecuación no sana. Y eso puede también en su momento complicar más la situación de nuestro país. Entonces traemos ahí para 2019 alrededor de 5.8 billones de gasto previsto contra alrededor de 5.3 billones de pesos de ingreso. La diferencia es el ingreso que se obtiene vía un financiamiento, es decir, contratamos deuda. Y este país este año va a contratar alrededor de 720 mil millones de pesos de deuda adicional a la que ya tiene. La siguiente lámina, por favor. ¿Cómo se comportan los ingresos fiscales? Esta gráfica sale de los criterios generales de política económica y cuánto se estima que se pueda estar recaudando en proporción del Producto Interno Bruto. México de los últimos años ha tenido un crecimiento en su lámina. En la gráfica lo podemos observar, voy a tratar de apuntarlo ahorita con... Esta era un poco la línea que traía México, entre 8 y 9 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, es lo que representa o representaba la recaudación tributaria, los impuestos que pagan los mexicanos, y a partir de los últimos años hubo un crecimiento y llegó hasta 13.5 puntos del Producto Interno Bruto, es decir, hubo un incremento en los ingresos fiscales, en los ingresos tributarios, en proporción del Producto Interno Bruto. Eso le da margen a la administración pública, sí le da margen. Sin embargo, lo que se observa, de acuerdo a lo que tiene previsto en los criterios generales de políticas que se presentaron para 2019, la administración pública o el gobierno de la República, es mantener la recaudación en la línea, es decir, no están previendo crecer. Dentro de los criterios generales de política económica, el gobierno anuncia que probablemente en el 2021 pase una reforma fiscal, que se renueve el Congreso en la Cámara de Diputados, y eso le dé margen al gobierno político, margen social, margen económico de proponer una reforma fiscal. Habría que ver en qué sentido va. No esperen una reforma fiscal que disminuya impuestos. No hay una reforma fiscal exitosa que disminuya los impuestos. Siempre busca recaudar más. Y si no lo hiciera, tenemos otro problema. La siguiente, por favor. El déficit es la diferencia entre ese ingreso y entre ese gasto y ese ingreso. Y en la medida de que esta línea se mantenga o suba a nivel de cero, es una posición positiva para nuestro país. Se tiene proyectado un déficit ya completo para todo el país, para el 2019 el 2% del Producto Interno Bruto, y en una trayectoria descendente podría ser de menos 1.9 hasta menos 1.7. Este déficit, si esta línea fuera cero respecto al Producto Interno Bruto, este déficit que se tiene entre ingresos y gastos lo explican las empresas productivas del Estado, Comisión Federal de Electricidad y Pemex. El gobierno ya ha decidido no gastar, como gobierno, área central, no gastar más de lo que ingresa. Sin embargo, las dos empresas productivas del Estado sí están gastando más de lo que ingresan. Y eso es algo que se ha notado aquí. Este déficit que se dio en el gobierno entre el 2008 y el 2016, principalmente fue aprobado por la Cámara de Diputados Federal, fue para impulsar la instrumentación de las reformas estructurales, entre ellas Pemex. Es decir, que el gobierno pueda gastar más de lo que está obteniendo de ingreso con el ánimo de preparar toda la instrumentación de las reformas estructurales.
Esta trayectoria de déficit habría que cuidarla. Si esta trayectoria de déficit, en lugar de mantenerse en esta línea, empieza a caer más, entonces estamos provocando un problema financiero en nuestro país. Lo que sigue, por favor. La trayectoria de deuda pública, esta es en proporción del Producto Interno Bruto. Tenemos una trayectoria en la que para 2019 la deuda pública representa 45.6 puntos del Producto Interno Bruto. Es una ecuación sana, es un resultado sano. Aquí en esta misma lámina, Japón la trae alrededor del 220%, es decir, Japón debe 220% veces o 2.2 veces el valor de su producción. Es una relación deuda-PIB muy alta, es la más fuerte, digamos, de las economías avanzadas en proporción de su Producto Interno Bruto. Está muy endeudado Japón. Estados Unidos está muy endeudado, trae alrededor de 1.6 veces su Producto Interno Bruto, 160% en proporción del Producto Interno Bruto. México está apenas el 45%. ¿Hay margen para endeudarse? Sí, sí hay margen. ¿Es correcto o es mejor endeudarse? Todo depende. Aquí hay una trayectoria de endeudamiento. Esta es la gráfica desde el 2000 hasta el 2024. Llegamos a tener un endeudamiento de 19 puntos del Producto Interno Bruto. Te puedes endeudar, y lo pueden hacer con cualquier familia, con cualquier municipio, cualquier estado, con cualquier individuo, siempre y cuando esa deuda o ese financiamiento que se contrate sea para producir. Si es para gastar, si es para divertirse, si es para vacacionar, no funciona. Eso representaría, en el caso de un país, si es para pagar nómina, eso no funciona. O si es para el gasto corriente, eso no funciona. Es para infraestructura, es posible que eso le dé un rendimiento al país y entonces esa deuda se mantenga como está en la línea respecto al Producto Interno Bruto, porque estás incrementando la producción del país. Puede incrementar la deuda en la medida que incremente la producción del país. Es una trayectoria que el gobierno federal y México está pensando que puede estar controlada. Este porcentaje no es grave. Aun cuando se diga políticamente que debemos mucho, debemos el 45% de lo que se produce en un año. Japón debe el 220% de lo que se produce en un año y Estados Unidos el 160%. ¿La que sigue, por favor? Hay que cuidar la trayectoria del tipo de cambio, y esa la voy a explicar un poquito más adelante, pero hay que ver qué es lo que pasa con el tipo de cambio. Es el peso sobre el dólar, y tiene una línea también ligeramente estable, es decir, se está estimando hasta el 2024, que es la proyección que se tiene en los criterios de política económica, andar alrededor de 20 pesos por dólar el tipo de cambio. Eso significa no habrá presiones en materia de política monetaria, esperemos que no. Este es un factor, aunque sí es un factor de riesgo interno, lo mueven variables externas. Es muy difícil mantener esto por decisiones propias. Hay algunas decisiones de mercado, decisiones de inversión y decisiones de presión financiera en el mundo que pudieron hacer que este indicador se nos dispare, es decir, que haya que pagar más pesos por cada dólar, aunque eso tiene una repercusión positiva para el sector exportador. ¿A qué sigue, por favor? La plataforma petrolera. La línea roja es la producción de petróleo, la línea azul u oscura es el precio en dólares del barril de petróleo, de la mezcla mexicana. Esta línea nos indica que en el 2004, en toda la historia de México, en el 2004 tuvimos el punto más alto de producción petrolera. Llegamos a tener 3.4 millones de barriles de producción o extracción de petróleo, de tierra o de agua mexicana en México. Ha sido el punto más alto de producción, 3.4 millones de barriles. Cada barril tiene 159 litros de petróleo. Y esta es la trayectoria que sigue la plataforma petrolera. En la medida de que esto se caen los ingresos por la venta petrolera. Entonces México deja de recibir ingresos por la venta de petróleo o por su producción de petróleo, porque se empieza a caer la producción petrolera. ¿Y por qué se empieza a caer la producción petrolera? Porque los yacimientos se agotan, las reservas de petróleo se empiezan a agotar y no exploras o no produces de otros yacimientos. ¿Y por qué no exploras y produces de otros yacimientos? Pues porque no tienes recursos para invertir en ello. Y lo que se está aprendiendo de que te dé una curva aquí en 2018 y empiece a crecer la producción petrolera es el producto de lo que hoy se critica, que es la reforma energética. México, como gobierno, a través de su empresa productiva del Estado, que es Pemex, no está haciendo nada para que esto crezca. Este crecimiento, si se supone que hay una reposición de extracción o producción de petróleo, no se debe a que Pemex va a ser más eficiente, sino que
los actores del sector privado que van a invertir a México pueden empezar a producir o extraer más petróleo de aguas o de tierras mexicanas. Si la reforma energética la cancelan, esta gráfica en lugar de ir para arriba va a empezar a ir para abajo. Lo voy a explicar más adelante. Si la plataforma petrolera empieza a bajar, como ha sucedido en los últimos 14 años, y el precio del petróleo empieza también a bajar, tenemos un problema de ingresos en el país. Porque nosotros ese petróleo lo vendemos al extranjero. Si el precio del petróleo empieza a caer la plataforma petrolera y empieza a caer el precio del petróleo, esto es 2016, 2017, 2018, tenemos una crisis. Por eso es importante ahora depender más de los ingresos tributarios que de los ingresos petroleros. En la medida de que los mexicanos hagamos de la fuente tributaria la mayor parte de los ingresos que se gastan en México, tendremos menos impacto en cómo se comporte la plataforma petrolera, ya sea en la producción o en su precio del petróleo. Dependeremos menos de este elemento, de este factor. ¿Qué sería lo deseable? Tener más ingresos tributarios, tener una plataforma de petróleo que se empiece a recuperar y esperar a que el mercado haga que el precio del petróleo sea más alto. Y esto depende de muchas cosas, entre reservas, inventarios, la inversión que se hace en otros países respecto a la producción y de la disponibilidad que se tiene y del uso de la energía. La siguiente, por favor. ¿Qué trayectoria de inflación se tiene estimada para México? A partir del 2019 ya empieza a disminuir. De hecho, los últimos reportes de la inflación en las primeras quincenas del 2019 ya empiezan a manifestar esta caída y probablemente se mantenga entre un 3-3.5% de inflación anual para los siguientes años. Es un indicador, está controlado, es un muy buen dato, 3.5% de inflación en los 10 años es muy buen indicador. La siguiente, por favor. ¿Cómo se está esperando que nuestro Producto Interno Bruto en México crezca, tenga su variación anual? 2019 un 2%, va a ser muy difícil cumplir ese 2%, políticamente se dice 4%, económicamente o dentro de los intereses de política económica se tiene proyectado 1%. ¿Va a ser muy difícil? Sí, va a ser muy difícil. ¿Por qué? Por la desaceleración económica que veíamos en la primera línea. Si Estados Unidos desacelera su economía, si China desacelera su economía, si hay una desaceleración en el crecimiento mundial, lo lógico es que a México le impacte. ¿Por qué? Porque México es un gran protagonista del comercio exterior. Es decir, produce, vende en el extranjero, y si aquellos dejan de comprar, nosotros dejamos de producir o dejamos de tener los ingresos y por tanto la economía deja de crecer. Y se estima que para los 2020 a 2024 la economía crece en México entre 2.6 y 2.8. Ojalá crezca. ¿Es muy difícil? Sí. ¿Va a ser complicado? Sí. Pero aún creciendo de esta manera es insuficiente. En México, para que pueda darle la vuelta a la situación familiar, a la economía familiar, deberían dar como los 4 o 5% de crecimiento anual. Eso no se ha logrado desde el 2000, desde 1999-2000, que ya traíamos crecimientos de 4.1, 4.2. En aquella época no se ha logrado, aquí está la gráfica. Regularmente nos hemos mantenido en un promedio de 2% de crecimiento bruto anual en los últimos 18 años. Así es, ¿no? ¿Cómo se comporta la tasa de interés? Eso hay que leerlo bien. Miren, esta es la línea de la tasa de interés que se tiene promedio para México por año. 2019, 8.3, es decir, por cada 6 pesos que tú aumentas te van a dar 8.3 pesos. En términos reales, esto debe andar como en 5 pesos. Y esta es la tasa de interés que tienen los bonos del Tesoro en Estados Unidos. Esta es la tasa de interés que tiene el bono del Tesoro a 3 meses, es corto plazo y es largo plazo. Y estas gráficas lo que nos dicen es que México tiene proyectado disminuir su tasa de interés en sus promedios nominales, y la tasa de interés o los rendimientos que pueden tener en la economía americana a través de los bonos del Tesoro americanos está hacia la alza. Si los bonos del Tesoro americanos traen 3.4, 3.6, 3.5, 3.6, 3.7, 3.7 en el caso de a 10 años, y en el caso de 3 meses a corto plazo 2.7, a 3, a 2.9, a 2.8, esta gráfica, esta línea es falsa. Y les voy a explicar por qué.
Si ustedes son capitalistas o inversionistas en el mundo y en lugar de invertir produciendo, invierten en bonos, pues ustedes ven el mercado. Dices, si yo tengo dos opciones, de acuerdo a las proyecciones, de invertir en México y me quieren pagar entre 6% y 8% por invertir en pesos, yo tengo dos riesgos, es decir, la cobertura cambiaria, porque yo dejo de tener mis dólares y vengo y los invierto en pesos en México, y la inflación, es decir, en el momento en que yo haga el cambio ya perdí por el tipo de cambio, y en segunda, además invierto en pesos que puede tener México un problema de inflación y mis pesos valen menos. O invertir en bonos del tesoro que me dan 3.4, 3.6 con cobertura cambiaria. Aquí invierto en dólares y aquí invierto en pesos. ¿Dónde invertiría yo? Por la pura cobertura cambiaria, si el peso se depreciara, la diferencia entre esta línea azul y la línea gris, por supuesto que me conviene invertir en Estados Unidos. En la medida en que el precio se deprecie 3-4% en un año, yo ya perdí si invertí en pesos. Si tú eres inversionista, lógicamente vas a decidir invertir acá. Si tú decides invertir aquí, que es Estados Unidos, México se siente presionado a mejorar su tasa de interés. Para que la inversión llegue a México, entonces tengo que dar un mayor rendimiento a esos recursos. No puedo estar esperando dar menos rendimiento a esos recursos si Estados Unidos, con cobertura cambiaria y sin depreciación en su tipo de cambio, porque su dólar y su moneda vale, está ofreciendo entre un 3 y un 3.2% de tasa de interés. Entonces, esta gráfica es engañosa. Habría que esperar qué otros factores pueden moverla. La siguiente, por favor. Otro factor que ya no es estrictamente en líneas económicas, pero tiene su efecto económico, es nuestra población. Este es un factor interno. En este país lo que quisimos representar, o que quiero representar, es cuántos millones de habitantes tiene México. Al 2017, 125 millones estimados, de acuerdo a datos de la CIA y del Banco Mundial. Tenemos ya 131 millones de mexicanos o habitantes en México. De estos 125 millones de mexicanos, 98 millones de mexicanos tienen entre un día de edad y 50 años o 49 años de edad. Y mayores de 49 años tenemos 27 millones de mexicanos. Así está compuesta por rango de edad de la población mexicana. ¿Cuáles entonces de los mexicanos tienen capacidad productiva? Entendida que tienen condición física para prestar servicios, para trabajar, aquellos mayores de 15 años. A eso se les llama población económicamente activa. Mayores de 15 años hay 93.8 millones de mexicanos. Hay 93.8 millones de mexicanos. México, con esta población, es el país número 11 más poblado del mundo. Es decir, tan solo por población somos un país importante. En economía también lo somos. Tenemos la economía número 15. Más que tenemos una desigualdad económica muy importante. Muchos no tienen nada y muy pocos casi tienen todo. Bueno, mayores de 15 años tenemos 93.8 y vamos a ver cómo se divide. De los 93.8 millones de mexicanos, viene otro bien interesante. Desempleados, y eso es la tasa de desempleo que se maneja a través de los indicadores oficiales. En el INEGI tenemos un 3.4, un 3.5, que representa 1.8 millones de mexicanos que se supone todos los días salen a la calle a buscar un empleo y no lo encuentran. Y hay 54.2 millones de mexicanos que están trabajando. Esa es la población ocupada. Y este PNEA es población no económicamente activa. Son 37.8 millones de mexicanos que tienen más de 15 años que no tienen trabajo. Eso no significa que salen y no lo encuentran. No, ellos no quieren trabajar. Los que salen y no lo encuentran son 1.8. Esos son los desempleados. Pero estos 37.8 millones de mexicanos no quieren trabajar. No están buscando, no están produciendo. Y ojo, si no están produciendo, no están aportando a tres sistemas básicos, que pueden verlo a nivel familia, lo pueden ver a nivel municipio, lo pueden ver a nivel estado y lo pueden ver a nivel país. Los tres sistemas básicos es salud, no están contribuyendo a un sistema de salud porque no están devengando un salario, no están contribuyendo o aportando a un sistema de vivienda porque no están devengando un salario, no tienen una relación laboral y tampoco
están aportando a un sistema de pensión. Entonces, estos 37.8 millones de mexicanos no son millonarios, no son ricos y no tienen la vida resuelta. Lo que tienen es una complicación. La siguiente lámina, por favor. Regresamos al anterior. Tenemos entonces ocupados 54.2 millones de mexicanos. Ahora sí regresamos a la lámina. De esos 54.2 millones de mexicanos ocupados, 22.7 millones están dentro de lo que se le llama la economía formal. Es decir, son asalariados. Y estos asalariados, estos 22.7 millones de mexicanos son los que están aportando a esos sistemas institucionales que son básicos en un país o en una sociedad. Es vivienda, es salud y es pensión. Y están pagando impuestos. Todas las quincenas le retienen sus impuestos a estos empleos. Y tenemos 30 millones de mexicanos ocupados dentro de la informalidad. Es decir, tenemos una gran población dentro de la informalidad. De estos 30 millones de mexicanos que están en la informalidad, alrededor de 7 millones de mexicanos están en el sector primario, sea agricultura, ganadería, recolección, pesca, lo que quieran. Pero están dentro de la informalidad porque dentro de ese sector no están contribuyendo, aportando a esos tres sistemas importantes básicos que debe ofrecer una sociedad. Hay alrededor de casi 14 millones de mexicanos que se encuentran dentro de esta informalidad realizando alguna actividad empresarial. Un locatario, una estética, un taller, un tianguis. Aquí se encuentran, son alrededor de 14 millones de mexicanos, concentrados en alrededor de casi 5.5 millones de unidades de negocio. Por cada dueño de una estética, de un taller o de un local de mercado, hay 2 subempleados. Y eso nos da la cantidad de casi de los 14 millones que están dentro, desempeñando una actividad empresarial, ya sea venta de bienes, mercancías o servicios, pero dentro de la informalidad. Y por tanto, entonces tampoco aportan o contribuyen algo a los sistemas básicos institucionales de un país o de una sociedad: vivienda, pensión y salud. Bueno, si nosotros tomamos estos 30.6 más los 37 millones que no quieren trabajar, estamos hablando de casi 68 millones de mexicanos que no están aportando a los sistemas básicos de salud, a los de pensión y a los de vivienda. Traemos un problema. Si esos 67 millones de mexicanos están esperando que el gobierno les resuelva la vida, están perdidos. ¿Por qué no se los va a resolver? Porque no hay dinero que alcance para mantener una sociedad tan grande, cuando solamente 22.7 aportan los ingresos de este país dentro de la economía formal. Si nosotros vemos, ya está complicado por la informalidad y por los que no quieren trabajar, pero si nosotros vemos cómo está conformada esta informalidad, estos 30.6 o rango de edades, resulta que hay 11, casi 12 millones de mexicanos de estos 30.6 que tienen más de 45 años. Es decir, si nosotros quisiéramos resolver el tema de la informalidad y la lleváramos a ser formales, al menos 11.7 millones que pudieran pasar a ser formales no van a tener el tiempo suficiente, por la edad que ya tienen, de poder aportar lo suficiente al sistema de pensión, al sistema de salud y al sistema de vivienda para tener acceso o derecho a esos 3 beneficios: a la salud, a la vivienda o a la pensión, porque ya tienen más de 45 años. Es decir, que aun cuando mañana pasaron a ser formales, y si quisieran retirar los 60, 15 años no son suficientes para poder tener una pensión que les mantenga su nivel de vida, o que les mejore su nivel de vida, su nivel de ingreso. Entre 25 y 44 años hay casi 13 millones de mexicanos, y solamente menores de 24 años hay 6 millones. Es decir, donde podríamos trabajar y que pudiera hoy generarse un efecto positivo es que ellos pasaran a la formalidad y empezaron a aportar al sistema de salud, al sistema de pensión y al sistema de vivienda en beneficio de ellos mismos y de algunos mexicanos, porque en el sistema de salud todavía tenemos mutualismo. Es decir, usted aporta, vaya o no vaya al seguro social si es asalariado. Se enferma o no se enferma, usted ya aporta. Y el que sí está enfermo y que en su momento trabajó, fue asalariado o es pensionado o es jubilado, hoy está recibiendo el beneficio de un sistema de salud en el cual cotizó, aportó, pero que hoy se mantiene gracias a estos 22.7 millones de mexicanos que están trabajando. La siguiente lámina, por favor. Bueno,
tenemos problemas de que somos una población muy grande, y de esa población muy grande tenemos problemas de que es una población informal o que es una población que no quiere trabajar, y solamente 22.7 trabajan. Si nosotros vemos esta gráfica está proyectada desde 1950 hasta el 2100. ¿Cuál es la población que se estima tendrá nuestro país? Y aquí la población empieza a decrecer. Es decir, en México la población tiene una curva en la que en algún momento ya no va a haber más habitantes o mexicanos que nazcan respecto de los que mueren. Díganme. ¿Cuál es el factor que influye en ese porcentaje de gente no trabaja? ¿Cuál es el factor que influye en que ese porcentaje de gente no trabaje? Estamos hablando de los 37 millones de mexicanos que son población normalmente. Algunos estudian, algunos se dedican, se supone, a labores de hogar, algunos ven más atractivo el ocio, el trabajo. Yo no sé si sean ninis, pero desafortunadamente alguien lo dijo aquí, pero desafortunadamente esa política de incentivar a quien no genera ingresos, quien no produce o quien no encuentra empleo es perversa. Porque resulta ser, regresen a la lámina por favor, que resulta ser que lo que van a recibir los que no trabajan salen de los que trabajan. Y además este país necesita crecer, y para crecer necesita producir, y para producir necesita fuerza de trabajo. Y hoy nos acabamos. Ahorita voy con ustedes, señorita. Regresamos, por favor. Esto es muy importante porque entonces vamos a tener una población negativa, o va a empezar a decrecer la población en el 2065. En el 2057 o 2065 la población empieza a decaer en México. Y en este momento, de acuerdo a la gráfica de la pirámide poblacional, esta era la pirámide poblacional en 1950, esta de color rojo es en el 2018, esta de color marrón en el 2030 y esta de color azul es en el 2050. Es decir, nuestra pirámide poblacional, donde la base es muy joven, se empieza a achatar. Y va a llegar un momento en que la pirámide poblacional se va a invertir. Y en el momento en que la pirámide poblacional se invierta, teniendo un problema en el sistema de salud, en el sistema de vivienda y en el sistema de pensión, esto va a ser un problema para todo el país. Hoy tenemos problemas, espérense tantito. Para esas fechas, verdaderamente vamos a dimensionar cuál fue el problema. Si nosotros no hacemos entre el 2018, debemos haberlo hecho antes, si no se hizo, entre el 2018 o 2019, año vigente, algo antes de que esta población que empieza a disminuir en México y además empieza a envejecer, vamos a tener un colapso en los sistemas básicos. Es decir, no habrá un sistema financiero que soporte un sistema de pensión, un sistema de vivienda y un sistema de salud. Lo básico. ¿Sí? Olvídense del empleo, del bienestar. La señorita antes que usted. Emprender. La pregunta es, porque no escucharon ayer, si creo yo que el gobierno está implementando mal la estrategia para que los jóvenes o las personas que hoy no están empleados puedan emprender y pasen a la formalidad. Sí, señor. Y no de ahorita, no este gobierno, es decir, desde hace los últimos que tengo usted en memoria. No sé, estoy muy joven, pero no hemos hecho lo suficiente, los resultados lo dicen. No hemos hecho atractiva el paso de la formalidad a la informalidad. Y el primer paso que tenemos que hacer es ser conscientes de lo que está pasando. Y segundo es que sí, un formal produce 3 veces más que un informal. Un formal aporta 3 veces más producción a este país que un informal. Si ser formal le conviene a la sociedad, quizá no le conviene al individuo, pero sí le conviene a la sociedad. Joven, y ahorita voy con usted. ¿Por qué el gobierno aprueba leyes de natalidad para evitar ese? ¿Por qué el gobierno qué? No aprueba leyes de natalidad para evitar ese. A ver, por favor. ¿Por qué el gobierno no aprueba leyes de natalidad para controlar el crecimiento de esa población? No, yo lo que quisiera es que creciera la población. O sea, yo diría, a ver, jóvenes, los que tienen menos de 30 años,
cásense, tengan hijos. No, me refiero. O sea, ¿quién los va a mantener? Les voy a platicar una historia de lo que pasó en China. En China hace más de 30 años el gobierno decidió que solamente un hijo por familia. En China. Porque eran muchos chinos. Y no porque no cupieran en todo ese territorio. Caben muchos más. Caben el doble o el triple de los que son. Son 1.300 millones de chinos en el mundo. Sino porque no tenían forma de mantener una sociedad tan grande. Es decir, pues sí. Pero fíjense cómo ha crecido China, ¿eh? Y su plan y su proyecto económico de China no nació ayer. Tienen 30 años o más con un plan muy claro de ir creciendo. Y dentro de sus políticas, claro, decir, no queremos más chinos. Entonces, uno por familia, uno por hogar. Y de preferencia que sea caballero, o sea, son misóginos aquellos. Bueno, miren. Hoy tienen un problema los chinos. ¿Por qué no tenían sistema de pensiones? Un sistema de cuentas individuales. ¿Por qué? Porque una de las características que tiene el socialismo es que se provee el Estado los servicios básicos. El Estado se cree proveedor de los servicios básicos. Entonces, te preguntas, yo me encargo de que tú vivas y tengas pensión. Sí, pero para eso necesito ingresos. Y para eso necesitas tú producir. Y para producir necesitas tú tener empleo. Y eso me va a generar a mí una contribución. Y con esa contribución yo administro. Pues cuando vio que eran tantos, dijo, no, espérense tantito, uno. Pues resulta ser que al no tener sistema de pensión, hubo un problema que México va a tener. Si siguen ustedes con la línea de no tener hijos. Les voy a explicar por qué. Se lo voy a explicar en mi caso. Las generaciones anteriores llegaban a tener hasta 6 o 10 hijos con la misma mujer. Cuando uno llega a ser viejo, de por sí no tenemos empleo. Y cuando lo tenemos está mal pagado. Cuando uno llega a ser viejo, alguno de esos hijos sale agradecido. Le dice, váyanse al viejo, siéntenlo ahí, pónganle su televisión y denle. Alguno de ellos. Hay un sistema no institucional, hay un sistema pensionario de facto en la familia, en las generaciones pasadas. Es decir, los viejos se acercaban a la vivienda de uno de los hijos y ahí comían y ahí los medio atendían. Pues imagínense eso en China. Llegaron a tener un hijo y el hijo le salió ingrato y además ya no vive en China. Entonces hoy muchos chinos que tomaron esa política regulatoria por el gobierno hace más de 30 años y que hoy ya son viejos, porque cuando tenían 30 no tuvieron el hijo y cuando lo tuvieron les salió ingrato, hoy tienen 60 y no tienen sistema pensionario, no hay quien los cuide. Y entonces el cambio de la política natalidad en China es decir, tengan los hijos si ya no hay restricción. Porque el gobierno no se puede dar abasto para mantener a tanto chino que hoy no tiene el apoyo de un hijo. Pero ustedes, los jóvenes, no quieren tener hijos, no se quieren casar, no quieren comprar una propiedad, quieren vivir como roomies. O sea, con mis amigos, ya me los imagino ustedes de 80 años viviendo con su roomie. ¿Ustedes creen que va a ser eso posible? Están perdiendo el foco, ¿no? Abusados. Si los viejos no estábamos equivocados, éramos más prácticos. Bueno, el gobierno no está tomando ninguna posición de política de control de natalidad. La está tomando la propia sociedad. Eso de utilizar o no preservativo, de utilizar... Eso, señores, si ustedes quieren analizar qué es lo que va a pasar, así como vamos, es que nuestra población no va a crecer, va a envejecer, va a cambiar la pirámide poblacional, va a seguir siendo informal, va a estar enferma, chimuela, sin pensión. Eso es un juego. Y además los sistemas, el básico de salud, el básico de vivienda y el básico de pensión proveído por el gobierno no tendrán los fondos suficientes. A eso se llama colapso. Y eso no es un tema que le podamos echar la culpa al gobierno, sino que nosotros somos los informales. Nosotros somos los que no queremos trabajar y nosotros no somos los que queremos ahorrar para tener un mejor futuro. Y estamos esperanzados a que alguien venga y nos lo resuelva. Y el gobierno no resuelve la vida. Nunca la ha resuelto. Revisen la historia de Grecia antes de Cristo y después de Cristo. No hay un gobierno que le resuelva la vida a la sociedad. No lo hay. Pero en México creemos que sí.
La que sigue, oh. Miren, ya tenemos problemas. Pues tenemos otro, que es bien importante. Esto es lo que sí puede cambiar la historia de México. Se dice mucho. Ya vimos que solamente somos 22.7 millones de mexicanos que sí trabajan y que hay alrededor de 67 o que son informales o que no quieren trabajar. Pero decimos que somos muy trabajadores y sí es cierto. México es el país que tiene habitantes que más horas trabajan en el año. Entonces, nosotros nos enorgullecemos y decimos somos muy trabajadores. Y sí, en tiempo. Pero en productividad somos los más improductivos. O sea, trabajamos más pero producimos menos. Lo voy a explicar. México, un trabajador de los 22.7 millones que sí trabajan, invierte 2.257 horas al año trabajando, o disque trabajando. En la Ciudad de México, esas 2.257 horas deben ser como 4.000. Salud. Deben ser como 4.000 si incluyen el traje. Dinamarca y los Países Bajos invierten casi la mitad o utilizan la mitad de las horas para trabajar. Y resulta ser que Dinamarca, que utiliza cada trabajador al año 1.408 horas, produce en una hora el equivalente en el bien, en el servicio, en el producto, en la mercancía, produce valor de $77 por hora. Es decir, un trabajador danés en Dinamarca, por haber utilizado una hora de su empleo, produce algo que vale $77. Y en México, $9. No, este no es el sueldo, esto es lo que se produce. ¿Ok? Es decir, somos muy trabajadores, pero somos muy improductivos. Y entre estas láminas y esta hay una diferencia. Si un mexicano se va a Dinamarca, a Estados Unidos, a Francia o a Holanda, a Países Bajos, ¿saben qué? Va a producir más que este valor. Pero si se viene un danés o un americano a México, aunque le invierta estas 2.257 horas o más, va a producir este valor. Entonces, no es un tema regional y geográfico. No es un tema de ganas o de horas, no. Es un tema de medios de producción. En estos países que son muy productivos, tienen medios de producción, es tecnología, es ciencia y desarrollo. Tienen mejores medios de producción. En estos países como México tenemos muy malos medios de producción. Es la inversión en los medios de producción lo que hace la diferencia en la productividad. México quiere tener mejores ingresos y las familias quieren tener mejores ingresos y el gobierno nos receta todo el tiempo que tenemos que pronto vamos a tener mejores ingresos. No se va a dar eso si no se resuelve la inversión en medios de producción. Entre más productivo seas, mejores ingresos tienes. La siguiente lámina, por favor. Miren, el Producto Interno Bruto per cápita por cabeza en Estados Unidos son casi $60,000 al año. En Países Bajos, $49,000. En Dinamarca, $46,000. En Francia, $38,000. En México, casi $9,000 al año. Ese es el Producto Interno Bruto per cápita. Si dividimos a lo más, 300 son $6,300 mensuales. $3,600 al año. A lo más, en promedio. Ahora, si nosotros vemos por qué estos países tienen este Producto Interno Bruto per cápita, es porque tienen una mayor inversión en investigación y desarrollo, en ciencia y en tecnología. Miren, México, en proporción del Producto Interno Bruto, esta es cifra del 2016, si no me falla la memoria, invirtió 0.6 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Les doy la cantidad. México invirtió en ciencia y desarrollo en un año alrededor de $6,000 millones. Este país invirtió el 2.8% del PIB. Este 2.8% del PIB en Estados Unidos significa $500,000 millones. 80 veces más de lo que invierte en ciencia y desarrollo. Este país
que tiene 1/3 de nuestro Producto Interno Bruto y que tiene casi 1/3 de nuestra población, invirtió 2 veces más recursos en ciencia y desarrollo que en México, es Israel. Invirtió poco más de $12,000 millones al año. Corea invierte 4.2 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto en ciencia y desarrollo. Nosotros no estamos invirtiendo en ciencia y desarrollo. Nosotros somos consumidores de ciencia y desarrollo. Nosotros somos consumidores de estos celulares, de las tablets, de las computadoras, pero no estamos siendo diseñadores y desarrolladores de la nueva tecnología. Eso es para entender qué tipo de tecnología. Pero esa tecnología, la verdad, no nos sirve. La tecnología que ellos sí están desarrollando y diseñando son las máquinas, son los robots industriales, es la inteligencia artificial. Y eso los hace más productivos y más eficientes. Regresamos a la lámina anterior, por favor. Y por tanto, entonces, ellos producen más con menos horas y con menos personal. Y por eso pueden tener mejores sueldos, porque en la medida de que produzcas más valor, te puedo pagar mejor. En la medida de que trabajes mucho y produzcas menos valor, te voy a pagar poquito. Ese es el problema estructural que tiene México. Y ahí se encuentra la solución. De que tenemos que ser más productivos. Y para ser más productivos tenemos que invertir más en la producción. La siguiente lámina, por favor. Joven, antes de que se olvide. ¿Será que interviene el factor, ahí está Israel, Corea y Estados Unidos, que están obligados a invertir en tecnología por lo bélicos que son? ¿Por eso factor? Usted acaba de encontrar una de las razones por las cuales los señores invierten mucho. Si no lo saben, yo se los digo. En 1990, por primera vez, se utilizó ese sistema global de posicionamiento. Nosotros lo conocemos ahora como el GPS o el GPS. Y ese GPS hace posible que hoy funcione Uber, por ejemplo. O hace posible que los aviones, aun cuando alguien ilustre en la Secretaría de Comunicaciones y Transporte diga que los aviones se repelen, no es por cuestión divina, es porque hay un GPS que hace que los aviones no choquen. ¿Sí? Bueno, ese sistema global de posicionamiento funcionó oficialmente por primera vez en 1990. Y ese sistema global de posicionamiento fue resultado de la inversión en la industria de la guerra. El horno de microondas que algunos de ustedes tienen en su casa resultó de la inversión en la industria de la guerra. Es decir, hay una serie de bienes de consumo duradero que hoy ya son domésticos y hay otra serie de bienes, de servicios, como el GPS, que resultó de las inversiones que se hacían por los países en la industria de la guerra. Era necesario saber dónde estaban tus tropas, y más en un desierto. El GPS era importante. Después de 1990 y después de que hubo un choque no es cierto, no un choque, hubo un derribo de un avión de línea comercial que había indebidamente, por falta de ese sistema global de posicionamiento, invadido no territorio, pero sí espacio aéreo ruso, derribaron ese avión donde había muchos americanos. Es que los Estados Unidos deciden que el GPS tenga utilidad para uso civil, no solo bélico. Y entonces se los empieza a facilitar a las aerolíneas para que no vuelva a suceder lo que sucedió, que fue el derribo de un avión donde perecieron, incluyendo algunos americanos, civiles que no tenían nada que ver con él. Y empezó entonces, ahora tenemos el GPS para todo. Ahora tenemos GPS, nos ayuda para correr, nos ayuda para ubicarnos, nos ayuda para trasladarnos, nos ayuda para mapas, nos ayuda para muchas cosas. Ese GPS es producto de la industria de la guerra. Entonces sí, efectivamente, mucho tiene que ver con la inversión que se hace por motivos bélicos. Bueno, ya vimos que invierten. Ahora vamos a ver quién invierte. La siguiente lámina, por favor. Lo que es azul es la inversión del sector privado, y lo que es como ocre amarillo, bronce, es la inversión del sector público de los gobiernos. Israel, el 84.6% lo invierte el sector privado. Es decir, del tamaño de su inversión, ¿quién invierte más? La fuente es privada. China
el 76%, Japón el 78%, Corea el 78%, es decir, hasta aquí, hasta Alemania, los que más invierten en ciencia y desarrollo es el sector privado, son los particulares, son las empresas. Y esta es México. El que más invierte en ciencia y desarrollo es el gobierno. Es muy mala inversión esta gobierno. Y el sector privado apenas invierte el 21% de esos 6,000 millones de dólares. Por eso tenemos ese problema, de que no somos diseñadores ni desarrolladores de nueva tecnología. Y por eso tenemos ese problema de productividad, porque no estamos invirtiendo en nueva tecnología. Tan no estamos invirtiendo en nueva tecnología que en la ley del impuesto sobre la renta le cambiamos la definición a la maquinaria nueva. Si ustedes le dicen maquinaria nueva, es la que acaba de salir. Y en México, de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, maquinaria y equipo nuevo, para efectos de deducibilidad fiscal, se le llama aquella que se usa por primera vez en el país, aunque haya sido usada en otro país antes. Entonces se puede traer a México, bajo esta modalidad de maquinaria nueva, un equipo que se utilizó en Italia desde hace 40 años. Eso no es ni tecnología ni maquinaria nueva. Eso estamos engañando. Entonces, esa deducibilidad acelerada o inmediata para tecnología, maquinaria nueva, ciencia y desarrollo, debería ser para todo aquello que no tiene patente o que se está diseñando recientemente, no para lo viejo. Desafortunadamente nosotros tenemos un problema en la inversión en tecnología, sincero, y así no vamos a hacer. Invertimos poco, invertimos mal y además el que invierte es el gobierno. Parte de ese presupuesto está en CONACYT y yo no estoy en contra de CONACYT, pero miren, parte de ese presupuesto que está en CONACYT es para darle beca a veces a un estudiante que termina estudiando economía o administración en alguna universidad en el extranjero, gracias al CONACYT, gracias al gobierno, y este hombre llega con doctorado. Tengo amigos así, no estoy en contra de ellos, pero la verdad es que lo que quiero decir es que no estamos haciendo la asignación eficiente de los recursos en la economía. Preparamos a un individuo, lo mandamos a estudiar, se fue con una beca al CONACYT, regresa, la paga y se va a trabajar al sector privado. Eso no es ciencia, ni es tecnología, ni es desarrollo. Tenemos que hacer maquinaria y equipo, bienes de producción industrial con esos recursos. Eso es lo que puede generar un cambio en la industria. Y todo en la nobleza creemos que la beca pues, es lo mejor. Pues no necesariamente. Y muchos mexicanos que han tenido esa fortuna o que han tenido esa suerte, hoy están aportando al sector privado, obteniendo parte de su renta gracias a que recibieron una beca del gobierno a través de un programa de ciencia y tecnología que no generó un solo equipo nuevo. La siguiente, por favor. Bueno, tenemos otros factores. La decisión del gobierno actual de cancelar el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Y muchos mexicanos dirán, pues que lo cancelen, yo nunca me he subido a un avión, ni me voy a subir. Pero a esos mexicanos se les olvida que los inversionistas que vienen de Europa, de Asia, muy poquitos de África, incluso los que vienen de Estados Unidos, no vienen en lancha y no vienen en coche, vienen en avión. Los turistas, que son más de 32 millones de extranjeros que vienen a visitar cualquier parte de México, la mayoría en el sureste porque es Cancún, algunos son Los Cabos, vienen en avión. Y muchos de ellos hacen un puente aéreo en la Ciudad de México. A México le urge un aeropuerto como el que se tenía proyectado desde hace 30 años. No ahorita, desde hace 30 años. Bueno, ¿es grave? Pues miren, ese aeropuerto iba a aportar 2 puntos porcentuales del PIB en su crecimiento. Y entonces era factible que si traemos proyectado 2% de crecimiento más un aeropuerto, para que damos el 4% de crecimiento, que es lo deseable para un país. Pues no lo vamos a traer porque se canceló. Con el motivo que sea, se canceló. Ahora, hay que reconocer, hemos vivido 20, 25 años sin ese aeropuerto, ese nuevo, vamos a vivir 31. Tarde o temprano vamos a hacer ese aeropuerto, solo que perdimos o diferimos la decisión para otro mejor tiempo. Pero de que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Es decir, vamos a tener que hacer un aeropuerto los mexicanos. Tan mal está esta decisión
de que además no necesariamente ya iba a emplear recursos públicos, eran recursos privados. Y esos recursos privados eran, la fuente de esos recursos privados eran los pasajeros, es decir, los ciudadanos y los turistas, que por usar el aeropuerto pagan una tarifa de uso aeroportuario, y esa tarifa de uso aeroportuario genera un fondo, y ese fondo le va a permitir pagar la inversión. Es decir, de ahí ya no se iba a tomar nada de los impuestos de los mexicanos, sino que se iba a utilizar parte de la tarifa de uso del aeropuerto. Por tener un aeropuerto más grande, tener más pasajeros, se creaba un fondo y con eso se pagaba. Tarde o temprano la todo lo vamos a hacer. La que sigue, por favor. Tenemos un decreto de diferenciación en tasas en la frontera norte. Es decir, allá el producto, si ustedes van a comprar algún producto de papitas o cosas estas, o de refresco, allá en la frontera norte el IVA sobre ese producto es 8%, aquí 16%. En la frontera norte el ingreso remunerativo por un sueldo salario es casi 2 o 3 veces más grande que el de ustedes. Y el impuesto al valor agregado, el IVA, es la mitad de lo que manejan ustedes. Se está privilegiando una zona que tiene mayor prosperidad económica, aunque se quejen los tijuanenses y dicen que no es cierto, pues sí. Lo que pasa es que los tijuanenses se les olvida que salieron de Oaxaca para irse a trabajar a Tijuana y ganar más en Tijuana. Pero en Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán y aquí en Colima, si ustedes no lo saben, se los digo, no se pongan tristes ni se depriman, pero de todos los que trabajan aquí en Oaxaca, de los pocos que trabajan aquí en Oaxaca, en Colima, solamente 26,000 colimenses percibe ingresos por arriba de 6 salarios mínimos al mes. Es decir, solamente 26,000 colimenses reciben ingresos por arriba de 18,000 pesos mensuales. Todos los demás están por abajo de 18,000 pesos mensuales. Y allá, como se tasa en dólares, reciben más ingresos y resulta que tienen menos impuestos. No es muy acertado. La que sigue, por favor. Programas sociales. Tenemos una población grande, una población informal y una población que no quiere trabajar. Y tenemos un gobierno que no de ahorita, sino de años atrás, desde que yo nací, así ha sido el gobierno paternalista, le gusta regalar dinero. Le gusta regalar parte de las contribuciones y de los impuestos que recauda, en este caso de 22 millones de mexicanos, y se le gusta regalar por condición física. Si tienes más de 60 años, te doy dinero. Si eres joven ahora, te doy dinero. Si eres estudiante, te doy dinero. Si eres vulnerable, te doy dinero. Si tienes alguna incapacidad o una capacidad diferente, te doy dinero. Bueno, si robas gasolina, te doy dinero. Si el propósito es ayudar a la sociedad o que dejes de robar, el propósito es noble. Eso no se cuestiona. Lo que se cuestiona es que no hay fuente de ingreso en un sistema financiero de una sociedad que soporte eso. Porque los únicos que sostienen ese gasto son 22.7 millones de mexicanos que trabajan formalmente dentro de la economía y que están aportando cada quincena un impuesto sobre la renta. Y eso hay que decirlo. Se enoja el que recibe el dinero, porque estamos afectando su economía. Pero ese que recibe el dinero debería dar gracias que hay 22.7 millones de mexicanos que pagan impuestos, sin perder de vista que hay empresarios que pagan impuestos. Esos empresarios que hoy incluso se ponen en la parte frontal del choque y hoy se les llama políticos o que se les llama empresarios rapaces. Soy un empresario en México aquí, no voy a decir su nombre, pero se tiene desde panaderías hasta telefonía, desde empresas de construcción hasta tiendas departamentales. Ese empresario en México, a través de esas empresas, debe estar pagando, de acuerdo a lo que está en sus, porque además es una empresa que cotiza en bolsa, debe estar pagando anualmente alrededor de 27, 28, 30, 31 mil millones de pesos de impuestos al año. Es un y debe generar poco más de 50,000 empleos.
Y ya ese empresario, como muchos otros más, hoy se le está poniendo enfrente como un empresario rapaz. Es decir, aguas, ¿sí? Porque mucho de lo que hoy se tiene de ingreso para gasto y presupuesto de la Federación son de los 22.7 millones de mexicanos que trabajan y de los empresarios que producen. Estos programas sociales son insostenibles por la condición en la que tenemos nuestra población. Muy pocos trabajan, otros no quieren trabajar y los otros son informales. Tenemos un problema. La que sigue, por favor. Esa ahorita la platico, la que sigue. Ya dije que política no me iba a opinar. Estos son nuestros padecimientos. Tenemos mucha pobreza en México. Tenemos un problema de desarrollo. Tenemos un problema de marginación, aparte de pobres, marginados. Y tenemos inseguridad. Somos informales. Más del 20%, más del 70% de la población que tiene 20 años o más de edad tiene sobrepeso o es obesa. Es decir, 7 de cada 10 mexicanos, incluyendo las mexicanas, que tienen 20 años de edad o más, tienen sobrepeso o es obesa. 67 millones de mexicanos de 125 que somos no trabajan o son informales. En el 2057 vamos a ser viejos y la población va a decrecer. Entonces vamos a ser obesos, hipertensos, diabéticos, chimuelos, sin pensión, sin salud y sin vivienda. Eso dicen los números. Aquí están nuestros retos. Entonces tenemos que empezar ya a crear el sistema de salud para esa generación que además vamos a vivir solos y deprimidos porque no tienen hijos, sin pensión y sin vivienda. Entonces tenemos que empezar a construir estos sistemas sólidos para cuando esa generación sea vieja pueda el gobierno proveer lo mínimo necesario para que vivan. Ahora sí regresamos al tema político, por favor. Miren, de esto voy a hablar muy poco porque yo decidí ya hablar de la vida pública de este país. Siempre que tomo agua. Díganlo. Lo que pasa es que nomás habla de que hay que tener más hijos, ¿verdad? No. Cada quien su vida. Yo lo que digo es que es un problema no tenerlos. Yo sé, pero lo que pasa es que ahorita la economía como está, ¿cómo se puede tener más hijos con la economía que está ahorita? Y lo aparte dice que hay más mexicanos trabajando más tiempo y produciendo menos. Sí. Pero también la tecnología hace que haya más personas desempleadas. No, eso es falso. Antes para producir un carro se ocupaba más personal. Ahorita con la tecnología, pues menos personal y las máquinas hacen más. Parcialmente es cierto. Pero así también ahorita le digo que no. Entonces, pues también ahí es un factor. Ese antes seguramente en 1910, cuando empezaron la producción de vehículos, ¿verdad? Así es, pero. Bueno, en 1910, ¿cuántos vehículos se producían en el mundo? ¿Cuántas personas necesitabas en 1910 para darle servicios a los pocos vehículos que se producían en el mundo con mucha mano de obra? ¿Cuántos vehículos produces hoy en México? En México produces 4.7 millones de vehículos al año, de los cuales 1.5 los vendes para el mercado nacional y los demás van a exportación. Todos esos vehículos que se están generando o que se están ensamblando, que están produciendo con nueva tecnología y que produces un vehículo por minuto en Chrysler, en Nissan, cada minuto pasa un vehículo completito, terminado. Ese vehículo, una vez que sale al mercado, requiere servicio y ese servicio ya no se lo da a una máquina, se lo da a un ser humano. Entonces,
Si bien es cierto, tienes un ahorro de mano de obra acá, tienes una demanda de mano de obra acá. Si así fuera esa hipótesis equivocada, desde la revolución industrial el empleo hubiera disminuido. La revolución industrial fue, creo que es como 300 años. ¿Por qué si el gobierno está tan preocupado por las personas que estamos en el medio informal, en el trabajo informal? ¿Por qué no hace un reajuste en sus cuentas, en sus salarios, para que la gente sea motivada y trabaje por el medio formal? Porque mucha gente no lo hace, los salarios son muy bajos y ganan más en el medio informal que en el formal. También eso es falso. Le voy a decir por qué. Es que, sí, mire, yo digo, pues, díganme un informal millonario, díganme el nombre de un informal millonario. ¿Qué es lo que pasa con el informal? Que mientras es joven, ¿sí? ¿Es Champs? Ese no es informal. Ah, el Chapo. Estamos serios. Les dije que había hablado de política y de eso tampoco. Miren, mientras uno es joven y tiene capacidad productiva, ser informal parece ser que es redituable. Porque nosotros enfocamos, mira, todo depende del campo visual y mental que tengamos. Nuestra vida no solamente es de los 20 a los 40 años, cuando tenemos energía, estamos sanos, nos comemos el mundo, la valen los demás, etc. Tengo 3 no, esa no es la vida. La vida es completa, desde que naces hasta que te mueres. Ser informal entre esa vida productiva, quizás 18 a los 35, 40, 45, 50 años, si vive dentro de la informalidad, porque hay generaciones de informales. Si el abuelo le dejó la informalidad al hijo y el hijo se la dejó al nieto y ahí se sigue, se encuentra con esta realidad. Acuérdense de mí, si no, búsquenlo. Después de cierta edad es informal. Como no tiene seguro, ahora tiene seguro popular, lo cual es perverso. Ya se lo está quitando el presidente. No necesariamente por la razón adecuada, pero se lo está quitando y se lo va a dar a través del IMSS. El IMSS, al que solamente aportan 13 millones de mexicanos de los 22.7, le van a dar servicio a todos los mexicanos, aunque no aporten. Imagínense. Pero bueno, pero es que uno tiene ganas de la A. Pero bueno, el informal, si no tuviera seguro popular o no tuviera un sistema institucional de salud, se enfrenta a lo siguiente. Se construyó una obra negra o un cuarto o una casa, la logró durante su vida profesional, pues su vida empresarial informal. Cuando el señor llega a tener un problema de una hernia, o de la vesícula, o del apéndice, y no lo decir del cáncer, o de otra cosa, se tiene que desprender, empeñar o vender parte de lo que construyó en su vida, que le costó 20, 25, 30 años de informal, para poderse aliviar. Si su enfermedad es crónico-degenerativa, como hay muchas ahora, ese patrimonio no le va a alcanzar para nada. Entonces eso de creer que le va a ir mejor, porque tuvo mejores ingresos y tiene una mejor condición mientras tiene la condición física productiva, tarde o temprano la realidad lo pone en su lugar. Porque si de verdad ser informal o trabajar dentro de la economía informal hiciera que los mexicanos estuvieran mejor, pues entonces usted encontró la solución del mundo. Vaya a venderle esa idea a África. No es cierto, es falso. Tarde o temprano, poco de lo que ahorraste o construiste como patrimonio te lo quemas. ¿Por qué? Pues porque no tienes lo elemental que es tu servicio. No, la pensión no tienes, la salud no tienes, la vivienda no tienes. La que tú construiste te vas a desprender de ella. Fíjense, el mexicano es tan... Luego se enojan porque yo soy mexicano y yo he cometido esos errores y por eso los palpo. Tienen la capacidad de empeñar, vender, prestar, entre otras cosas, durante 1 o 2 años, obtener dinero para festejarle los 15 años a la hija. Se puede endeudar con tal de festejar 15 años. Todo eso le puede costar 20, 30, 40, 50, 60, 70 mil pesos la fiesta.
para una noche. Al día siguiente, qué buena fiesta, pero debe lo que tiene que pagar o lo que tuvo que ahorrar 2 años. ¿Por qué no lo usó para invertir? Y le dijo, hija, de tus 15 años te doy una empresa, o te doy un negocio, o te doy un local, ¿nunca trabajar? No, fiesta. Y la fiesta se llama borrachera y comida. Y si nos alcanza, la señorita debe andar paseándose ahí en la plaza pública con sus chambelanes, mostrando, ¿qué estamos presumiendo? Lo que no tenemos. Es una ilusión de vida, equivocada. Vamos a poner eso para trabajar. Ahora usted decía que por qué el gobierno da dinero. Se preguntaba. Si fuéramos más ciudadanos y menos políticos. O sea, yo hace ratito aquí, cuando estuve aquí, yo escuché más pronunciamientos políticos que ciudadanos. Más posicionamiento político. Diciendo, ¿qué nos pasa? ¿Por qué no hablamos de producción? ¿Por qué no hablamos de sociedad? ¿Por qué no hablamos de valores? ¿Por qué no hablamos de cultura? ¿Por qué no hablamos de historia? ¿Por qué no hablamos de economía? ¿Por qué todo es política? ¿Por qué todo es gobierno? Pero además creemos que el gobierno nos va a resolver. No es cierto, no ha resuelto nada. Tengo casi 50 años y no ha resuelto nada. Lo único que me dio, y gracias, es la escuela pública. Y como muchos recibimos escuela pública, algunos salimos adelante, algunos no salen adelante. La diferencia es actitud, es visión y liderazgo. Si no tienes actitud, no tienes visión y liderazgo y estás esperando que te den una dádiva, no vas a poder. Se fue el audio ahorita que dije tan difícil, ¿no? Bueno, miren, tenemos un tema político. Esto no es nuevo, ¿eh? Esto lo hemos vivido. México ha sido esto desde hace muchos años. Vamos otra vez hacia un partido, hacia un Estado con partido único. Si un partido es aquel que manda, y ese partido es de un solo hombre, y sin contrapesos, eso ya lo vivimos, no es nuevo. Aquí hace ratito dijo alguien que el pasado muy mal y que lo que viene va a ser muy bien. ¿El pasado quién es? ¿Quién es el pasado? ¿Quién es el pasado? ¿Por qué echamos la culpa al pasado? Y no vemos que si no despertamos hoy a la sociedad y no la volvemos productiva y no la vemos formal y no la vemos responsable, ciudadanos, va a ser muy difícil salir adelante con o sin presidente, con y cuarta transformación, con lo que quieran. Tenemos un problema estructural, no coyuntural. Tenemos un problema socioeconómico, no político. Bueno, también político. Pero, es decir, ¿quién es el pasado? El pasado son los mismos que hoy están. Estuvieron antes. El señor Manuel Bartlett, el señor Napoleón Gómez Urrutia, el señor Ricardo Monreal. Todos ellos también estuvieron en el pasado. Ese es el pasado. Ese pasado del que se quejan, ese es el pasado. Son las mismas herramientas. No estamos siendo tontos. Los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil, el Congreso Federal, los congresos estatales, hoy no son contrapeso de un gobierno. Y no lo van a hacer. Tampoco hay contrapeso ciudadano. Pero contrapeso no es molestar al presidente. Contrapeso no es criticar al presidente. Contrapeso es proponerle al presidente cómo sacar a este país adelante. Con propuesta. Y también decir, esto está mal, esto está bien, este es el camino. Porque este país lo construimos todos. Si creemos que un solo hombre va a venir a construir este país y a cambiar la sociedad, estamos equivocados. Desde la época cristiana llevamos más de 2000 años y no ha sucedido. Y antes menos. Y algo que tenemos que cuidar, que es la institucionalidad. Vamos, la siguiente lámina, por favor. La siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre un país que avanza y un país que se rezaga? Que en el pilar del Estado de Derecho, en un país se respeta y en el otro no. Y aquí no se respeta el Estado de Derecho. Aquí los mexicanos, nos creemos astutos y rompemos la norma, la ley. Es más, creemos que debemos ser reconocidos si no respetamos la norma, la ley.
El otro día vi en las noticias que se volteó un camión con reses y ahí se robaron las reses y ahí destazaron las reses, y los que hicieron eso no eran políticos, que yo sepa, eran los ciudadanos, y podrán encontrar los argumentos que quieran, pero tú no puedes tomar lo que no es tuyo. Es un principio básico de ciudadanía y de responsabilidad social. No puedes tomar lo que no es tuyo. Por mucha hambre que tengas, no lo puedes tomar. Recientemente creo que aquí en Zacatecas se volvió un camión de cerveza. Se llevaron las cervezas. O sea, son más felices llevándose las cervezas. Les cambió la vida llevándose una camión de cerveza, de verdad. Lo mismo sucedió con el refresco de cola. Si alguno de esos mexicanos le encomendaran la función de administrar la tesorería de un municipio aquí en Colima, se arregla todo. No puedes tomar lo que no es tuyo. Es elemento básico de vida, de socialidad, de convivencia. No puede ser. Pero eso sí, decimos con la bandera en la mano y con la energía y el entusiasmo electoral o político que el pueblo se cansa de tanta pinche cosa. No es cierto, no se cansa. Es protagonista de esa cosa. O sea, sí, pues si quieren, si no, pues no lo entendamos, pero así pasa en otros países, que es lo que nos hace falta. Afuera de las estaciones de metro hay paraguas, sombrillas. Por si está lloviendo, tú sales de la estación o bajas del camión y puedes tomar un paraguas. Eso es un bien social. Caminas, terminas, llegas a tu oficina y también ahí hay otro repositorio y ahí dejas el paraguas porque va a venir otro ciudadano y lo va a tomar. En México, te encuentras un paraguas y te lo llevas a tu casa. ¿Qué nos pasa? Eso, y no estoy hablando de los políticos, estoy hablando de nuestra mentalidad. En México pasa una, allá en la Ciudad de México, aquí no, aquí en Colima, pero allá en la Ciudad de México viene una ambulancia y en lugar de abrirle paso, le aceleramos para que nosotros abramos paso a la ambulancia. Y si la ambulancia nos rebasó, nos ponemos atrás de ella y vamos atrás de ella. ¿Qué pasa? Si vemos la luz amarilla en el semáforo, en México vemos la última oportunidad para acelerar y cruzar la calle. No lo vemos como preventivo de frenado. En México nos dan la licencia de conducir sin examen físico de manejo. La de conducir. En otros países, el examen de conducción es físico, es una prueba, y el maestro o el entrenador o el que hace el examen firma el resultado del examen. Porque si tú después llegas a provocar un accidente, generas daños y perjuicios, y se prueba que lo hiciste o lo provocaste por no saber manejar, te van a sancionar, pero también al que te hizo el examen. Entonces el que hizo el examen o el que hace el examen tiene una responsabilidad o una corresponsabilidad. Aquí 50 pesos y te dan tu licencia en pesos. Algo está pasando en este asunto. Entonces, el Estado de Derecho, la diferencia entre los países que avanzan y no avanzan es que respetan su Estado de Derecho, que tienen una cultura del Estado de Derecho, que respetan la ley, la norma, en la casa, en la familia, en la vecindad, en la escuela, respetan a la autoridad. Es porque tienen una fortaleza institucional. Es decir, allá la norma y la institución es la que gobierna, no la persona. La persona es pasajera, se va, pero las instituciones siguen siendo fuertes. Aquí no.
Invierten de manera productiva, ciencia, tecnología, desarrollo, están buscando cómo hacer mejor las cosas y hacer la vida más asequible, más fácil. Aquí la queremos hacer más fácil regalando dinero. O sea, la inversión aquí es social, es electoral, es política, no es productiva, no es para bienes de producción. Y allá utilizan la asignación de los recursos de la manera más eficiente, obtienen los recursos. Miren, México tiene la mayor frontera territorial y marítima con el país más poderoso del mundo, con el del mayor poder adquisitivo del mundo, Estados Unidos. Tiene la posición geográfica más importante dentro de este planeta, porque está al lado de Estados Unidos. Tiene recursos naturales, tiene fuerza de trabajo, tiene jóvenes, tiene infraestructura. Puedes llegar a Estados Unidos por mar, puedes llegar por tierra, ferroviario, transporte, tiene carreteras. Y ustedes dicen, pero están muy mal, espérense tantito, vayan a Brasil a ver cómo está su infraestructura. Vayan a ver los puertos, vayan a ver las aduanas. Dicen, es que la aduana es un problema, espérense tantito, vayan a otros países para que vean cómo es la aduana. Esos recursos, si nosotros optimizáramos el uso de esos recursos y los entregamos bien, nos iría muy bien. Pero no. No nos está yendo bien porque no estamos haciendo una asignación eficiente de los recursos en la economía, ni la familiar, ni la individual, ni la del país, ni la del Estado, ni la del municipio. Y creo que es la última lámina. A ver. Gracias.